Este es un tiempo que podríamos decir que como iglesia es un tiempo propicio para la misión que Dios nos encomendó. Si bien dando una vista panorámica a lo que sucede en nuestra sociedad, a los distintos conflictos que son generados por esta pandemia, las crisis, las situaciones económicas, el dolor, la angustia, la desesperanza. El mundo, nuestra sociedad está lista para escuchar la palabra de Dios. El Señor nos hablaba a través del profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, diciendo: vendrán días, oráculo del Señor Dios, en que enviaré el hambre a este país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Hoy contamos con muchas formas de transmitir, de oír, de buscar la palabra de Dios. Cada teléfono, cada tablet, cada notebook, hoy puede ser no tan solamente un medio de recepción, sino un púlpito por el cual vos, hermano, hermana, puedas hacer llegar a otros la palabra de Dios. Estábamos acostumbrados a que cada domingo nos encontrábamos en el templo y el predicador, el pastor o algún invitado nos hablaba la palabra de Dios, nos transmitía una reflexión y salíamos contentos de haber cantado, de haber estado juntos. Y todo esto pareciera que en este tiempo nos fue quitado. Sin embargo, no fue quitado el alabar a Dios. No está impedido el adorar al Señor. Nadie puede cortarnos el estar en la presencia de Dios, el buscarlo, porque Dios es más que un templo. Ella lo dijo, este templo cuando pasó por Jerusalén, Jesús decía, va a ser demolido, no va a quedar piedra sobre piedra, pero hay uno mayor que el templo aquí, y es Cristo. Estamos en un tiempo en que quizás no podamos estar juntos físicamente, pero lo podemos hacer a través de formas virtuales, digitales. Pero este es un privilegio que solamente tenemos nosotros como hijos de Dios. Nuestra sociedad, nuestro país está viviendo un tiempo de oscuridad. Vos sos la luz del mundo. Estamos viviendo un tiempo donde pareciera que la vida no tiene sabor. La iglesia es la sal de este mundo. Estamos llamados a compartir esta palabra preciosa, pero primero es necesario que nos realimentemos una vez más de la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios. Léela en voz alta, busca en la Biblia el alimento que Dios tiene para vos. No dependas de otra cosa. Es bueno que veas los videos, para eso los hacemos. Es bueno que leas libros, pero alimentate de la palabra de Dios. Este es un tiempo especial para que nuestra vida, nuestro corazón y nosotros mismos nos ejercitemos en el aprendizaje y en la relación profunda e íntima con nuestro Señor. ¿Para qué? Para poder transmitir esta palabra que es alimento, esta palabra que calma la sed del alma, que el hambre del corazón, que esta palabra que haga de cada persona una persona diferente. El Señor dice, este país tiene hambre. Nosotros tenemos el pan, tenemos la bebida para brindárselos. El apóstol Pablo escribía de esto y le escribía a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, en los primeros versículos, segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1, decía el apóstol, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, cuando se manifieste como Rey, te suplico, encarecidamente que proclames el mensaje e insistas, tanto si parece oportuno como si no lo parece, argumentar, reprender, exhortar, echa mano de todo lo que tengas, porque vendrán tiempos en que no se soportará la auténtica enseñanza, sino que, para halagar el oído, quienes escuchan se rodearán de maestros a la medida de sus propios antojos. Se apartarán de la verdad y darán crédito a los mitos. Hoy escuchamos distintos mensajes. Si por un lado es un privilegio poder ir a YouTube y buscar un montón de sermones, reuniones, canciones, también sabemos que no todo el contenido
cuenta con el respaldo divino. No siempre mencionar un texto bíblico es dar palabra de parte de Dios. No siempre pararse aún delante de un púlpito o de una cámara y transmitir un mensaje es dar el contenido, la idea, la perspectiva que Dios tiene. La palabra de Dios es aquella que nos confronta. La palabra de Dios es aquella que nos expone, no nos humilla, nos expone delante de Él y delante nuestro para que veamos con nuestros ojos cómo somos vistos por el Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz y llega hasta nuestro más profundo interior, hasta la parte más recóndita de nuestro ser, para discernir las intenciones de nuestro corazón. Esta palabra preciosa tiene que ser transmitida y dada, porque cuando la experimentás, cuando te toca, cuando te sacude, cuando te transforma, es cuando se hace carne en vos y cuando podés transmitirla a otros a través no de un texto literario, sino de una experiencia vital, de una praxis, de una vida que se mueve y se rige por esta palabra. Porque vendrán tiempos en que no soportarán la auténtica enseñanza. Así que tenemos que ser celosos en esto, en buscar no solamente escuchar predicadores, escuchar mensajes, sino en poder entender qué están diciendo, qué espíritu hay detrás de ellos, cuál es el fundamento de lo que se dice. Dice que muchos, dice, para halagar el oído, se rodearán de maestros a la medida de sus propios antojos. Hoy hay de todo. Hoy vamos a escuchar de todo, predicadores que arengan a sus auditorios, personas quizás que hablan con un porte más académico, tendremos otros que lo harán de una manera más paternal, distintas maneras, distintas formas, pero lo importante no es tanto la forma, sino el trasfondo, el argumento, la solidez de las ideas presentadas en cada mensaje. Es importante, querido amigo, querida hermana, querido hermano, quizás algunas cosas no te gusten, quizás muchas te confronten, quizás algunas hasta te enojen, pero la palabra de Dios cumple en nosotros el propósito para el cual Él la dio. No siempre busquemos lo que nos agrada. A veces buscamos este me gusta, este no me gusta, este sí, este no, este dice esto. Había un rey, se llamaba el rey Acaz, que cuando iba a la guerra consultaba a los profetas. Y dice que una vez se juntó con el rey Josafat y luego que todos los profetas le decían cómo iba a ir en la guerra, Josafat le preguntó, ¿y no tenés otro? Y el rey de Israel decía, sí, tengo uno, pero no siempre me gusta lo que me dice. Dice, bueno, llámalo. Y mandaron llamar a Micaías. ¿Qué estoy diciendo con esto? No siempre el mensaje de Dios es agradable a nuestros oídos. A veces es duro, muchas veces nos forma, nos disciplina y hasta podríamos decir de alguna manera nos corta, nos lastima. Pero es el obrar misericordioso y amoroso de nuestro Dios, que venda nuestras heridas, que nos lleva como a esas ovejitas perniquebradas y como el buen pastor para hacer de nosotros las personas que Él quiere que seamos. Aquellos que hablemos su palabra, a tiempo, afuera de tiempo, te parezca oportuno o no. No busquemos siempre lo que agrada a nuestros oídos. Busquemos aquello que hace bien a nuestro corazón y a nuestra alma, que es toda palabra que sale de la boca del Señor. Y también teniendo esto en mente, Pablo les escribía a los tesalonicenses, y en su primera carta les decía en el capítulo 2, en el versículo 13, damos por ello gracias a Dios constantemente, pues al acoger el Evangelio de Dios que les proclamamos, no fue un mensaje humano el que ustedes acogieron, sino como es en verdad un mensaje divino que sigue actuando en ustedes los creyentes. Esta palabra es una palabra, mi querido hermano, mi querida hermana, que sigue trabajando en vos, sigue trabajando en las personas que la oyen, que la toman para sí, que la corrijan en su corazón. Pablo les hablaba a los tesalonicenses, qué bueno que ustedes no recibieron esto como un mensaje humano. Muchas veces hay mensajes humanos, sí. No siempre citar la palabra de Dios o citar la Biblia es dar una palabra de parte de Dios. No es la idea, la exposición
de la forma de pensar del predicador que estás mirando, o sus ideas, o su postura política, filosófica, teológica, no. Pablo dice, cuando nosotros hablamos, no fue un mensaje humano. Ustedes recibieron lo que en verdad les dimos, un mensaje divino, la palabra de Dios. Por eso es importante que la conozcamos, que la entendamos, que podamos discernir el espíritu de esta palabra, para que cuando se nos hable, para que cuando la veamos, para que cuando escuchemos podamos entender si es el Señor el que está hablando o es sencillamente ideas que tiene la persona que está enfrente nuestro. Pablo dice, esta palabra sigue actuando en ustedes los creyentes. No fue una vez, no fue un domingo, es constante. Y ¿sabes qué? No tiene lugar. Puede ser en la iglesia o en tu casa, solas en tu cuarto o compartiéndola en la mesa familiar. Esta palabra sigue actuando, transformando, dando vida, salvando, sanando. No dejes que las cosas que suceden en este tiempo, en que el estar en casa en medio de esta cuarentena, no dejes que la angustia te gane, no dejes que la oscuridad entre dentro de tu corazón. Mantenete firme en la palabra de Dios, para que el Señor sea glorificado y vos seas fortalecido y puedas cumplir la misión que Dios quiere hoy, que cada uno de nosotros seamos sus mensajeros, como su iglesia, como su pueblo, unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Aunque cada uno de nosotros en nuestras propias casas pareciera que estamos limitados, estamos en realidad ilimitados a través del espíritu, a través de la búsqueda de una relación personal con el Dios eterno que te ama. Que el Señor te bendiga.